El tema de los reglamentos internos de trabajo en algunos países es obligatorio. Si no me equivoco, en Panamá, después de cierta cantidad de trabajadores, se requiere de un reglamento interno aprobado por el Ministerio. En nuestro país, el reglamento interno está reglamentado en 3 artículos del Código de Trabajo, única y exclusivamente del Código de 1943, que es el 66, 67 y 68 del Código de Trabajo. No es obligatorio para las empresas contar con un reglamento interno, salvo algunas excepciones muy puntuales. Por ejemplo, hay ciertas empresas concesionarias de obra pública, pues en el contrato de concesión está ahí incluida la obligatoriedad de contar con este instrumento, pero es porque ya las partes se han puesto de acuerdo, no es porque la ley las obligue. O, por ejemplo, hay ciertos hoteles que quieren llegar a alcanzar ciertas certificaciones de reconocimiento internacional que los obligan a contar, o ciertos proveedores que quieren calificar para poder vender sus productos en ciertas empresas multinacionales. Son cuestiones muy puntuales, muy particulares, pero en la generalidad de los casos no es obligatorio. Pero no suena mal, o sea, realmente uno dice, pucha, tener un reglamento interno de trabajo no es una mala idea. Ya sabemos que el Ministerio está a nuestro favor, que todo está clarísimo, pero eso es un sueño de opio realmente, porque el trámite de aprobación es un tanto engorroso, y yo, desde la perspectiva de asesorar a las empresas, no me siento del todo cómoda de amarrarme las manos cuando legalmente no estoy obligada a hacerlo, ¿verdad? Porque lo que esté ahí en el reglamento es lo que es y se acabó. En este país hay 3 jornadas laborales, diurna, mixta y nocturna. Nunca ha sido posible, por más que se ha discutido por décadas, la flexibilización de la jornada laboral, a pesar de que hay muchas empresas en este país que tienen implementada la jornada del 4x3, que trabajamos 12 horas 3 o 4 días y descansamos los demás. Todo el mundo, es un secreto a voces, todo el mundo lo sabe, pero mejor no lo digamos de que es legal y no nos metamos a cambiar la ley y no hagamos mucho alboroto del asunto. Pero entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, les pongo un ejemplo, cuáles son las 3 jornadas típicas de una empresa que trabaja 24 horas, de 6 a 2, de 2 de la tarde a 10 de la noche, de 10 de la noche a 6 de la mañana? Si uno va y trata de que un reglamento interno en esas condiciones que son, digamos, normales en nuestro país, no lo puede aceptar el Ministerio, porque ahí estamos teniendo jornada extraordinaria permanente, y la jornada extraordinaria permanente en este país es prohibida. Solamente se justifica para casos puntuales, excepcionales, en donde las necesidades propias de la empresa así lo hagan. Pero hay empresas, no hay necesidad de decir nombre, que trabajan 4x3 permanentemente y nunca han sido cuestionadas. Y hay otras empresas, hay en Cartago, que trabajan con esos turnos de 6 a 2, de 2 a 10, de 10 a 6 y nunca ha habido un problema. El Ministerio lo que llega es que verifique si se están pagando bien. En el de 2 a 10, una hora. Sí, pero si uno lo pone en el reglamento no pueden aprobar una jornada que ya de por sí no cumple con la legalidad. Entonces, si uno tiene jornadas de ese tipo, uno dice, bueno, entonces, ¿cómo hago para terminar? Pongo que el trabajador va a entrar a las 10 de la mañana entre las, no sé, 4 de la madrugada, a las 10 de la noche entre las 4 de la madrugada. Entonces empezamos con ese tema, con esos temas que yo digo, bueno, ¿hasta qué punto verdaderamente se justifica el costo-beneficio de contar con un reglamento interno en esos términos? Otra de las cosas es que los antecedentes de este nuevo reglamento que se había aprobado y publicado en enero era una legislación de los 60s. Entonces era una legislación obviamente súper desactualizada. Pasar por el trámite de aprobación del reglamento era sinceramente un vía crucis, y ahora lo que prometen es que el trámite va a ser más ágil porque el asesor va a ser mucho más personalizado el servicio que le va a brindar a los interesados en esta aprobación, y todo va a ser por internet. Entonces eso se supone que va a ser todo más expedito. Habría que ver si efectivamente se da así en la realidad. En 1970 yo ya era abogado, trabajaba en el Ministerio de Trabajo y fui encargado de los reglamentos interiores de trabajo. Mi gran aporte a los reglamentos interiores de trabajo fue en tiempo libre, en unas tarjetas azules de este tamaño que decía el Ministerio de Trabajo, hicimos artículos, eran en ese momento creo que 79 artículos. Entonces pusimos, evidentemente en imágenes de salir eléctricas en ese tiempo, entonces a mano, y así podía cualquiera de los otros
revisar. Entonces venía el reglamento del Colegio de Ingenieros, el presente reglamento, hay coma, hay que quitarle la coma, etcétera. No, eso parece mentira, pero es real. Cuando yo me fui del ministerio que pasó acá por Carolina, se me suplicó que eso que era mío, se lo diera al ministerio y se lo di al ministerio. Después supe que lo pusieron ya en máquina eléctrica, etcétera, y supongo, por lo que ahora lo tienen en internet. Pero si ustedes se salen del contexto del formato, no se los acuerdan. Nosotros tratamos como un cliente que no quería esa redacción, quería otra redacción y el ministerio no nos dejaba. Yo creo que si uno va y presenta una demanda y va a los tribunales y todo el asunto, deberían dar a uno la razón, porque el ministerio no me puede imponer un formato, es un reglamento interno que voluntariamente el patrón elabora. Ni tampoco te pueden imponer los permisos con cosas que se imponen. Sí, eso lo vamos a ver ahora. Hay una cosa, Sí. Si quiere pasa, sí, por favor. Ok, entonces, ¿qué es un reglamento interno de trabajo? Es una normativa de uso interno, es elaborada por el patrono, aprobada por el Ministerio de Trabajo, la Dirección de Asuntos Jurídicos, regula las relaciones y condiciones laborales con los trabajadores. Y es interesante porque, como les digo, el Código de Trabajo tiene 3 normas que lo regulan, muy basiquitas. La Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo incluye un pedacito más, nada más, que es en cuanto a la consulta de los trabajadores, porque el Código lo que dice es darle aviso 15 días antes de que empiece a regir. Nada más, nadie habla de consulta ni de preguntar ni nada. La Ley Orgánica algo toca en un par de artículos, y ya ahora sí el reglamento ya tiene varios artículos que vienen como a matizar esta obligación del reglamento y lo que tiene que contener, lo que no tiene que contener. Incluso en el reglamento es que se habla específicamente del formato que recomienda el Ministerio de Trabajo. Una vez aprobado, es de acatamiento obligatorio. La ventaja, tal vez, de alguna manera que tiene el reglamento, es que el reglamento, como lo vamos a ver ahora, una vez que ya está todo el trámite aprobado, empieza a regir 15 días después de que los trabajadores ya son comunicados de la versión final. Es decir, ya después de que los trabajadores han aportado sus opiniones a través del comité que se nombre, ya cuando el ministerio le ha puesto el visto bueno, 15 días después de que se comunique, empieza a regir. ¿Cómo hago yo para que no tenga vigencia? Por ejemplo, el ministerio lo aprueba, pero le exige a uno que haga cartelones. Entonces, una enorme dificultad era que las imprentas y librerías no los querían hacer, porque son cartelones de ese tamaño. Y si tenía un error, el famoso cartelón, no le ponían el sello de jurídica internacionales de trabajo. Pues cuidado. Sí, ahora se le da la opción a las empresas de o poner los cartelones o de comunicarle a los trabajadores, o sea, de entregarle a los trabajadores una copia de cada reglamento interno de trabajo. Entonces, pero aquí hay una cosa que es complicada, porque si uno tiene cartelones, si uno ya no quiere que el reglamento tenga vigencia, quito los cartelones. Ya después de quitar los cartelones, si ya no está expuesto, en principio el reglamento pierde vigencia, es decir, ya no es más efectivo. Pero si yo se lo entrego a los trabajadores, el reglamento no dice cómo puedo yo quitar la vigencia del reglamento. Yo creo que si se lo comunico por escrito, ya de comunicarles también por escrito, miren señores, a partir de esta fecha el reglamento queda ya sin vigencia, pero el reglamento no lo dice, si este decreto no lo dice. Entonces, si yo tengo cartelones, los quito. Si yo lo entrego en forma física, como les digo, una comunicación, pero no está expresamente contemplada esa opción. Para los reglamentos no hay un mínimo. No es, por ejemplo, como una solución solidarista que tenemos que tener un mínimo de trabajadores para que pueda conformarse. Con un solo trabajador, ya yo puedo tener un reglamento interno. De hecho, con las empresas, cuando van a arrancar operaciones, ese es el momento ideal para aprobar un reglamento interno al puro inicio, porque todo está empezando, porque las condiciones están muy claras, porque todavía no se han matizado ninguna de la forma en cómo se va a desarrollar la relación laboral. Ese es el momento ideal. De lo contrario, la cosa tiende a complicarse. Hay una cosa importante. El desarrollo de las relaciones laborales tiene muchas etapas. Hay etapas por las que vivió el país, diría que del 80 como del 95, en donde las empresas, sobre todo subsidiarias de casas matrices norteamericanas, querían dar todo tipo de... Era tan barato venirse a trabajar a Costa Rica, a pesar de las cargas sociales. Entonces, en un momento determinado, en el año 2000,
llego a una empresa y me dice, mira, aquí tenemos un problema con el recuerda, si ya me lo digo. En el reglamento interior de trabajo, a pesar de ser una actividad no comercial, se puso que se iban a pagar los 7 días de la semana. Ya salarios semanales. Bueno, eso estaba sacando empresas de competencia. Es un mercado complicado. Entonces, miren, ¿qué se te puede? Lo único es quitarlo. Entiendan que al quitarlo, los derechos y obligaciones que están ahí se mantienen, pero conforme vayan transcurriendo los siglos, eso va a ir desapareciendo. O sea, al no verlo allá, va perdiendo vigencia. Así hicimos contratos individuales distintos con organizaciones, pero no hubo problema. Nos han llegado los inspectores, por eso mismo que les pasa a ustedes del Ministerio de Salud 4 o 5 veces en los últimos 10 o 12 años, y a pesar de que hay un registro de reglamentos interiores de trabajo, nunca han dicho eso. Y ya los empleados que quedan no se acuerdan de la historia de reglamentos interiores de trabajo. Entonces hay que tener mucho cuidado con el reglamento. Tiene un manejo como estratégico que hay que darle dependiendo de lo que uno El último que nosotros manejamos. Bueno, pero es que la renovación anual del contrato no existe realmente, porque vamos a ver, yo puedo ser un trabajador temporal, digamos, como un trabajador de un año, ¿ok? Y al final del año me dicen, bueno, se lo vamos a volver a renovar por otro año más, ¿ok? Y después del otro año se lo vamos a renovar. Si yo quisiera reclamar, yo puedo decir que mi relación ha sido una relación laboral por tiempo indefinido, porque la renovación periódica de los contratos deja sin efecto esa que es una característica excepcional de las relaciones laborales y se inclinaría la protección hacia la estabilidad del empleo y hacia la relación. Entonces realmente, digamos, en los casos de trabajadores que empezaron trabajando en la compañía, que en la compañía había un reglamento y que el reglamento les daba beneficios, hasta que esa relación no termine, el empleado podría tener el derecho a seguir reclamando esos beneficios. Pero los empleados nuevos, si ya el reglamento no está vigente, podrían entrar con otras condiciones que ya no incluyan esos beneficios. Y así uno podría ir como cambiando y cambiando hasta que ya sea todo el mundo nuevo, digamos, y ya no estén con esas otras condiciones. Otra de las cosas importantes con el reglamento es que el reglamento rige para el presente, digamos, para una vez que ya esté aprobado, para los trabajadores que estén actualmente laborando, hayan o no hayan participado de la revisión del reglamento, y para todo el mundo de a partir de ahí en adelante que entre dentro de la organización. Rige para todo el mundo. El reglamento rige para todos los trabajadores, desde el director, la directora, hasta, como les digo, el que acaba de entrar ayer, rige para todo el mundo. Excepcionalmente, se pueden permitir reglamentos que estén limitados a un grupo o a un sector de la compañía y no a la generalidad, pero esos son casos súper de excepción que tienen que estar debidamente justificados. Lo usual y lo común es que sean para toda la empresa. No, a la anterior. ¿Qué se regula en un reglamento interno de trabajo? En el reglamento interno de trabajo, el código, si no me equivoco, es el 67, que pone un listado de cosas que se pueden incluir dentro del reglamento, y este reglamento, este decreto del Ministerio de Trabajo lo viene a ampliar. Entonces, las jornadas, como les decía, los horarios, los periodos de descanso, los regímenes salariales, las obligaciones y prohibiciones, quién es personal de confianza, procedimientos disciplinarios, que ese es el tema que a la gente le encanta. O sea, ese es el encanto, ese es el clic para que la gente tenga, o para que las empresas se inclinen por tener un reglamento interno. ¿Cuál es la única sanción disciplinaria que es como que se puede aplicar con mayor libertad y más relajado que si no se tiene? La suspensión sin goce de salario. La suspensión sin goce de salario no está contemplada dentro del Código de Trabajo, salvo para los reglamentos internos. Entonces, a nivel general se ha dicho que la suspensión para las empresas que no tienen reglamento aplicaría con respaldo legal en aquellos casos en que la falta sea tan grave que justifique el despido sin responsabilidad patronal, pero que la empresa opte por dar una segunda oportunidad al trabajador. Entonces, la suspensión sin goce de sueldo para empresas que no tengan reglamento se puede implementar únicamente como una medida sustitutiva del despido sin responsabilidad patronal. ¡Punto! Eso es todo. O sea, ese es el encanto del reglamento. Porque en el reglamento sí se permite que uno pueda, por ejemplo, establecer después de una tal día una amonestación verbal, después de 3 tal días una amonestación escrita, después de 4 o 5 tal días, porque si les hago una suspensión sin goce de salario.
Ese es, digamos, el beneficio, el encanto, pero ahí es donde yo digo, valoremos costo-beneficio, a ver si verdaderamente ese es un beneficio tal que motive al empezar todo el trámite de aprobación del reglamento. El tema del acoso y el hostigamiento sexual, y lo que mencionábamos antes en el formato que el Ministerio recomienda, vienen en los últimos artículos lo que son las licencias con goce de escenario. En este país no hay la empresa no está obligada a dar licencia con goce de salario cuando nazca un hijo, en el caso de trabajadores hombres, o cuando muere un familiar cercano, tampoco hay obligación de dar ni tiempo ni de pagarlo, ni con ni sin goce. O cuando yo me caso, si me quiero ir a luna de miel, no tengo en la legislación absolutamente nada que me obligue a mí como empresa a brindar un tiempo para que la persona disfrute de la luna de miel. Pero usualmente se hace, las empresas lo implementan porque es como ya una cosa, digamos, mínima dentro de las condiciones laborales, pero el reglamento del ministerio, o sea, ya está ahí contemplado esas licencias. Si yo no las quiero poner, yo creo que el ministerio no me lo va a aprobar, entonces voy a tener que irme por otra vía para que el ministerio me permita tener un reglamento que no contemple esas licencias. Sí. Ah, sí, claro. Esos son derechos adquiridos que como sin reglamento el patrón no podría unilateralmente eliminar. O sea, aunque no son exactamente, porque no son obligatorios, pero si la empresa unilateralmente los incorpora al contexto normativo, o sea, de manera expresa en el contrato, o porque ya es una práctica usual en el centro de trabajo, se convierten en derechos que unilateralmente, así como fueron implementados, ya no pueden ser retirados. Ahí sí hay una discrecionalidad que siempre que haya, ¿qué es el riesgo principal que puede pasar ahí? Que alguien diga un trato discriminatorio. Así como yo soy gordo, a mí me dan 2 días, pero al flaquito de la par le dan 15, y al otro porque es muy feo le da 1, y a mí que yo soy guapo me da 20. Entonces, mientras dentro, o sea, si alguien va a reclamar, la carga de la prueba recae sobre el patrono para desvirtuar de que no es un trato discriminatorio, sino que es una discrecionalidad que además está fundamentada en una razón particular. Entonces yo puedo decir, bueno, usted le di más porque su esposa tuvo complicaciones, ¿verdad? No es simplemente porque me cayó bien, sino porque hay una razón de fondo. Siempre es importante curar de salud en ese sentido. Una de las particularidades que sí incluyó, que a mí tampoco me parece ninguna novedad, es que dentro de los reglamentos internos de trabajo ahora se va a incluir el uso de internet, correo electrónico y redes sociales. No se puede hacer por medio de la política. Si todo eso se puede hacer por medio de la política, ¿verdad? No hay, sí, me imagino que es, digamos que usted no puede usar el correo electrónico en la jornada laboral para ingresar a páginas que no sean autorizadas por la empresa, o que no puede utilizar las redes sociales porque eso sería abandono de trabajo justificado, o que tiene que limitarse los comentarios que usted expone en redes sociales en relación con la compañía, lo que esto pueda perjudicar la imagen corporativa. Entonces, pero eso se puede hacer por políticas internas, no es necesario tener un reglamento para poder regular eso. En la potestad reglamentaria del patrono le permite, digamos, la potestad de dirección, de control, le permite establecer todas las políticas internas que requiera. Claro, las políticas internas, por supuesto que tienen que respetar la legislación laboral vigente, no pueden establecer, digamos, no podemos por medio de una política decir que la jornada máxima va a ser de 12 horas y pago de los extras, por ejemplo, para el personal administrativo, que no sea de confianza. Pero puede reglamentar las relaciones laborales de la misma manera en que lo haría como un reglamento. Tampoco eso significa que por medio de políticas yo puedo establecer beneficios, que es prescrito la política y el beneficio se va, que era su pregunta. No, o sea, hay ciertas normas y principios básicos que hay que cumplir. Pero sí, por ejemplo, si yo tengo 3 horarios hoy y mañana quiero implementar en mi línea de producción otro modelo nuevo, y entonces ya mis jornadas no va a ser solo diurna y mixta, sino que es una nocturna, si en el reglamento no está establecida y aprobada esa jornada, voy a tener un problema. Mientras que si yo tengo por medio del contrato de clínicas, tengo un cierto mayor margen de flexibilidad. Vamos a ver un poco cuál es el trámite que hay que seguir para el reglamento interno de acuerdo con este decreto. Bueno, utilizar el formato que establece el Ministerio de Trabajo, se le asigna a uno un asesor, entonces uno por medio de correo electrónico se pone de acuerdo con el asesor y entonces empieza el trámite, el Ministerio le facilita a uno el formato para que uno vaya rellenando los espacios que quedan en blanco de acuerdo con las jornadas, el régimen salarial y demás particularidades propias de la organización.
el asesor debe de revisar el borrador que inicialmente le remita y supuestamente ahora tiene 10 días para plantear observaciones. La empresa tiene 10 días para hacer todas las correcciones. Entonces ahí hay un intercambio de comunicación entre el responsable de la empresa y el asesor hasta que tengamos el borrador final, ¿verdad? Ya con todas las observaciones por parte del Ministerio de Trabajo. Y una vez que ya se ha cumplido con todas las observaciones, y ahora vamos a ver el trámite para que los trabajadores conformen un comité y a través de este comité puedan hacer las observaciones y ya tengamos entonces el segundo, digamos, borrador final. El primero es el que manejamos entre la empresa y el ministerio, y luego el que ya tenemos una vez que los trabajadores hayan tenido oportunidad de incluir observaciones y ya tendríamos el borrador final, que sería el que ya presentaríamos de manera personal y en físico para que el ministerio le dé ya el final visto bueno. Ok, si uno tiene jornada fraccionada, la jornada fraccionada es por ejemplo de 8 a 12 y de 1 a 5, es decir, la jornada fraccionada se da cuando el trabajador tenga 1 hora o más de descanso para alimentación. Entonces, si uno tiene jornada fraccionada, uno requiere presentar una declaración jurada al Ministerio de Trabajo en la que se indique, primero, que hay una cercanía entre el lugar de residencia del trabajador y la empresa. Esto para poder garantizar que durante esa hora el trabajador se puede ir a almorzar a la casa. Segundo, que puede retirarse durante el descanso para ir para ir a comprar alimentos o para ir a su casa. Tercero, que durante esa hora de almuerzo y con mayor tiempo no está sujeto a las órdenes del patrón, esto porque la jornada laboral es fraccionada. Y cuarto, que hay comercios cercanos de alimentos a precios accesibles a los que el trabajador puede ir para poder, digamos, comprar su comida. Entonces tiene que cumplirse estos 4 requisitos porque en el decreto no dice que sean excluyentes. Esos 4 requisitos de la declaración jurada si tenemos jornada fraccionada. Si tenemos jornada acumulativa, que es súper común, que se pueden trabajar hasta 10 horas diarias, 48 máximas semanales, en la jornada diurna, por ejemplo, se requiere de un informe del Consejo de Salud Ocupacional, que eso es otra cosa que se tardaban siglos en emitirlo. Ahora se dice, bueno, el Consejo de Salud Ocupacional lo que tiene que hacer es un informe para valorar la peligrosidad y la seguridad, ver si es posible trabajar en jornada acumulativa. Pero si el Consejo de Salud Ocupacional no ha dado ese informe en 10 días, el asesor puede seguir prescindiendo de ese trabajo. ¿Okay? Claro, nunca va a haber un informe de la Comisión de Salud Ocupacional. ¿Cuál es el tema de la consulta de los trabajadores? Ok, entonces, si uno tiene de 1 a 6 trabajadores, o sea, todo reglamento para ser aprobado por el Ministerio necesariamente requiere que haya un proceso, que se cumpla con un proceso de comunicarle al trabajador cuál es el borrador para que el comité representante de los trabajadores pueda exponer sus observaciones con respecto a ese reglamento. Lo que significa esto no es que el trabajador puede decir quiero que me incluyan más beneficios, sino lo que el trabajador puede decir es a mí me han otorgado beneficios que no están contemplados dentro del reglamento. O sea, el trabajador lo que tiene que verificar es que ese reglamento sea copia fiel de lo que en realidad suceda en el desarrollo de su relación laboral con la empresa. Pero no es que pueda hacer una carta a niño pidiendo cosas adicionales. No me queda muy claro que los trabajadores sepan cuál es efectivamente la función dentro de este proceso de revisión. Por eso es que el Ministerio de Trabajo en principio los asesora y les da la información respectiva para que sepan cuál es su papel en esta parte del proceso. De 1 a 6 trabajadores se le tiene que consultar a todos. De 6 a 12 trabajadores hay que hacer una declaración jurada y hay que designar a 3 que van a conformar el comité. Y si tenemos más de 12 trabajadores, entonces igualmente hay que conformar el comité representante, ya sea con la participación del Ministerio de Trabajo a partir de la Dirección de Relaciones Laborales o de la Inspección de Trabajo. Entonces va a haber una persona del Ministerio el día que se llame a la asamblea para verificar que la designación del comité cumpla con los requisitos que se establecen. El propio decreto dice que después se va a reglamentar estas asambleas y estos comités, pero habría que ver si eso se hace. Y de lo contrario, si uno no quiere, o sea, si llega la empresa, considera que no es necesario que haya un representante del Ministerio de Trabajo presente,
debe de hacer entonces un acta notarial en la que haga constar el nombre de todos los trabajadores, el número de cédula, un correo electrónico, un teléfono al cual se puedan contactar para verificar la información que está ahí, y que se haga constar que estaban presentes no menos del 50% de los empleados en la asamblea, y además que esta integración fue democrática y sin intervención patronal, porque el patrón lo que intenta siempre es pues, que sean los empleados de confianza los que forman parte de esta asamblea, y por otro lado, de este comité, y por el otro lado el ministerio lo que quiere es que esta sea obviamente una designación absoluta y completamente transparente y democrática, y que los integrantes, que pueden ser 3, además de suplentes, sean verdaderamente gente elegida por los trabajadores para verificar cuál es el contenido del borrador del proyecto. Entonces, una vez que se pone en conocimiento, los trabajadores tienen 15 días para presentar cuáles son sus observaciones. Esto sí me gusta, esto no es cierto, a mí me dan 15 minutos de café a la tarde que no está contemplado dentro de la jornada, etc. Hay excepciones. Puede ser que los propios trabajadores digan que no quieren conformar un comité, pero tiene que ser más del 50% de los trabajadores que lo digan, o cuando dice el decreto un impedimento insuperable para su movimiento. Entonces, no sé exactamente a qué se refiere con un impedimento insuperable que haga que no sea posible que pueda conformarse esta asamblea. Opciones. Las opciones son que los trabajadores se allanen al borrador del proyecto, esto es que digan todo me parece bien, o en el plazo que se les da para que presenten observaciones no presenten ninguna observación. Entonces se entiende que están perfectamente conformes con el contenido del borrador. O lo otro es que presenten observaciones. Y si presentan observaciones, que es lo que usualmente sucede, entonces hay dos opciones: que el patrono acepte esas observaciones, cambie el borrador y lo presente al ministerio, o que el patrono diga no, un momentito, lo que usted me está pidiendo yo no estoy de acuerdo. Yo siempre le he dado a usted 3 días con goce de licencia y ahora usted me está pidiendo 5 y yo le voy a mantener los 3. Entonces, ¿qué pasa con eso? El asesor del Ministerio de Trabajo tiene que llamar a una audiencia para oír a las partes y al final dar una resolución motivada. Es decir, el inspector en última instancia es el que decide quién tiene razón o digamos, si se deben o si no se deben incluir las observaciones, y la empresa por su parte tiene los recursos administrativos de revisión o de apelación ante el propio Ministerio de Trabajo. Aquí hay que recordar, ya para terminar, con lo del tema de las sanciones disciplinarias y el reglamento interno, que los derechos del patrón, a raíz de la relación de subordinación jurídica que existe entre el patrono y el trabajador, le da al patrono la potestad de organización, que eso es organizar sus recursos de la manera que considere más eficiente para ejecutar la labor que está encomendada. Tienen la potestad de dirección, que esto es dirigir la forma en que el trabajo debe ser llevado a cabo para cumplir con los fines organizacionales. Tiene la potestad de control, porque evidentemente se puede dirigir, también tiene que controlar que se cumpla con las órdenes que se dieron. Tiene el poder reglamentario, esto es que puede establecer o reglamentos internos o políticas internas o directrices internas para cumplir o para regular sus relaciones y las condiciones laborales con sus trabajadores. Puede alterar las condiciones laborales, que es lo que se conoce como ius variandi, siempre y cuando no sea en detrimento de los derechos del trabajador. Por ejemplo, no es lo mismo modificar un horario que modificar una jornada. Es decir, cuando son condiciones esenciales del contrato, pues evidentemente que el patrono no las puede variar unilateralmente, pero hay ciertas condiciones laborales que sí pueden ser variadas por el patrono cuando lo considere oportuno y necesario. Y por último, todo esto origina la existencia del poder disciplinario. El patrono puede establecer sanciones disciplinarias desde una amonestación verbal, amonestación escrita, suspensión como medida sustitutiva del despido y el despido sin responsabilidad patronal cuando identifique faltas laborales, incumplimientos por parte del trabajador. Y como siempre digo, no es cualquier incumplimiento, es un incumplimiento que tiene que ser una acción o una omisión por parte del trabajador que no se deba a que no sepa o que no entendió, sino a que no quiso cumplir con las políticas internas. Tiene que ser grave, tiene que ver cuáles son las posibles consecuencias reales o potenciales que la empresa pueda sufrir a raíz de este incumplimiento. Es decir, hay que valorar un contexto
pero no depende de la existencia de un reglamento interno. Y ahí yo creo que en realidad que todos quedáramos sincronizados en la misma emisora, como sin reglamento de trabajo, la imposición de sanciones disciplinarias debe hacerse de manera meridianamente transparente y ajustando las decisiones a los criterios que son propios de la buena fe. Y para imponer sanciones disciplinarias hay tres principios: el de actualidad, no vaya a caso y imposición; el de causalidad, aparte es esta, la sanción es esta, y proporcional, causa-efecto. Y el de proporcionalidad, bueno, no podemos despedir a una persona porque llegó tarde 5 minutos hoy, pero sí podemos no despedir a un empleado que va todos los días y en lugar de despedirlo lo suspendemos sin goce de sueldo al trabajo hasta 8 días. Entonces, si hay transparencia y si hay decisiones patronales adoptadas a los criterios de la buena fe bajo esos tres principios: actualidad, proporcionalidad y causalidad, no va a haber ningún problema. Obvio que nadie, ni el Papa, tiene decisiones absolutas en la tierra, y cualquier decisión que conlleve la imposición de una sanción disciplinaria está sujeta a revisión. ¿Dónde? En los tribunales electorales. Y ahí partimos de una base que siempre hay que tenerla presente: el principio de presunción de veracidad de las manifestaciones que haga el trabajador y el principio de enfrentar la carga de la prueba que le corresponde a la empresa. La empresa tiene que demostrar si existieron estas faltas, su gravedad es esa, la antigüedad de esta persona, esta tenía. Por eso decidimos amonestarle normalmente o suspenderle como medida sustitutiva. Pero si se actúa en eso, van a vivir felices y sin tener que ir a los tribunales, cosa que a nadie le entusiasma. Y yo lo digo con el mayor respeto posible a todo el mundo. A nosotros nos da una gran alegría tener empresas que no tengan que estar en los tribunales permanentemente, porque eso siempre conlleva atrasos en las actividades de la empresa y conflictos que podrían preverse si se actúa así. Para ganar un caso no solamente hay que tener la razón, sino hay que poder probarla. Y el tema de la prueba es un tema fundamental. Y además de que pues le guste la prueba que uno presenta y se sienta cómodo con la prueba que uno está presentando. Porque hay que recordar que en materia laboral existe el principio protector y por lo tanto toda la carga nuestra como compañías de poder demostrar el robo, la pérdida objetiva de confianza, etc. Entonces, no necesariamente para el trabajador interponer un reclamo laboral significa perder. Primero hay que tener en cuenta que al trabajador no le cuesta ni un colón ni interponer una demanda laboral, ¿verdad? Es sumamente complicado que los tribunales condenen en costas a un trabajador que presenta un reclamo. A la empresa sí le corresponde toda la carga probatoria. Si ustedes tienen una buena carga probatoria, podría ser una opción el despedirlo sin responsabilidad laboral, porque evidentemente tendrán pérdida objetiva de confianza de ahí en adelante de poder elegir. O sea, es imposible que la relación laboral continúe después de una noticia de esa naturaleza, pero sí hay que valorar la carga probatoria, porque a veces, por ejemplo, si son testigos, hoy están súper dispuestos a ir, pero dentro de un año y medio, 2 años, cuando ya llegue la notificación de la audiencia de conciliación y recibo pruebas, ya no se encuentran, ya están trabajando, ya no pueden ir, ya no están en el país, y toda la carga probatoria que podría descansar en 2 o 3 declaraciones testimoniales, podríamos que, o sea, es tan circunstancial como esto, que son cosas que hay que analizar, porque ¿qué pasa si yo despido a una persona con una pérdida objetiva de confianza y después no la puedo demostrar? Que me podrían cobrar incluso hasta salarios caídos, que son 6 meses adicionales, además de la liquidación. Entonces, todo es un tira y encoge, pero la fuerza de la carga probatoria va a ser lo más importante. El próximo, para terminar, es que nosotros incluimos eso pensando en ustedes que venían del colegio profesional, porque siempre ha habido una duda general, ya casi terminamos, de si los colegios profesionales pueden tener reglamentos internos, si tienen que ser reglamentos autónomos de servicio, porque en el sector de derecho laboral privado aplican los reglamentos internos de trabajo, y para el sector público, por el principio de reserva de ley, lo que aplica son los reglamentos autónomos
de servicio. Y los colegios profesionales son un gallo gallina, son un híbrido, ¿verdad? Porque para algunas cosas tienen una función pública y para otras cosas son típicas, ¿verdad? Asociaciones o gremios de profesionales. Entonces es una situación jurídica muy interesante. Entonces sí se había analizado el tema a través de la Procuraduría de si se pueden reglamentos internos o si debería hacer reglamentos autónomos, y la Procuraduría siempre ha mantenido en varios ya de ellos emitidos que son reglamentos internos de trabajo, y ustedes que tienen uno vinieron a confirmar efectivamente que sí es. Ahora, ya terminamos. Y además, antes de terminar, los quiero invitar a todos a que visiten cuando tengan tiempo el blog que tengo en el periódico El Financiero, en la página electrónica del Financiero. Se llama Catalejo Laboral. Periódicamente estoy publicando artículos que tienen que ver con la de relevancia laboral. El último es precisamente el tema de reglamentos internos de trabajo. Me encantaría hablar de policía nazi desde la perspectiva laboral, si eso es algo que puede, digamos, si desde la perspectiva laboral, independientemente de que estemos de acuerdo o no con su ideología, si da para un despido dentro de una organización o no, o si eso es discriminatorio. Entonces los invito a visitar la página del Financiero, esa es la dirección, y que posten ahí todos sus comentarios, sus opiniones, sus inquietudes. Les agradezco mucho el tiempo, ojalá que haya resultado pues interesante para ustedes y que hayamos podido abarcar la mayoría de sus inquietudes.